en este tema de proceso de renovación de la carga, voy a tratar a centrarme fundamentalmente en los factores que van a influir sobre el rendimiento volumétrico. ¿Se acuerdan de la definición de rendimiento volumétrico? Que expresa la proporción de aire que entra al cilindro comparado con un valor de referencia, ¿no? Normalmente a la condición atmosférica. Entonces, vamos a ver cómo las tecnologías que han hecho para mejorar ese rendimiento volumétrico, que al final va a aumentar la potencia del motor. Eso es lo que vamos a tratar en este tema. Bueno, la definición de eficiencia volumétrica ya la habíamos dicho, es lo que define la relación entre la masa que entra al motor, ¿verdad? Por cada ciclo, comparada con la que llenaría el motor en condiciones de referencia. El motor, las presiones que hay del fluido que entra no son las presiones atmosféricas, porque la atmosférica entra al filtro de aire y luego va perdiendo presión a lo largo del conducto, a través del filtro, a través de los conductos, a través de la válvula. Todo eso va a producir caída de presión y al final la presión con la cual llega es menor que la atmosférica y la densidad del fluido va a ser también menor que la atmosférica. Bueno, esa ecuación la definimos como eficiencia volumétrica, es 2 veces el flujo másico de aire entre las revoluciones por la cilindrada y la densidad de referencia que estamos utilizando para calcular la eficiencia. ¿Contra quién comparamos? Muy bien, esto lo habíamos definido previamente y pudiéramos hacer este comentario. En motores no sobrealimentados, la condición de referencia suele ser la presión y temperatura exterior, ¿no? Con la cual se toma en consideración el efecto que puede tener en el proceso de admisión todo el sistema de entrada de aire, todo el sistema de admisión. La densidad al final es consecuencia del movimiento del fluido a lo largo del conducto hasta llegar al aire. Entonces yo comparo la eficiencia real, que es la que ya llega, con la eficiencia, con la densidad real, con la densidad que hay afuera. Comparo. Entonces, ¿quién produce esa disminución? El conducto de admisión. O sea, es el efecto del conducto de admisión. En el caso de los motores turboalimentados es más problemático porque el motor es turboalimentado, la presión más bien es mayor después que pasa por el turbo que la atmosférica. Entonces, si comparamos con la atmosférica, vamos a conseguir una mayor masa dentro que afuera. Por lo tanto, si planteamos la relación que vemos aquí, el denominador va a ser un número más alto que el numerador, porque va a haber una... perdón, el numerador va a ser más alto que el denominador y la eficiencia va a ser mayor a 100. Por lo tanto, habría que tomar como referencia una densidad que no sea la atmosférica, sino una densidad a lo mejor después del turbo. Muy bien, hay una expresión que va a relacionar la eficiencia volumétrica con la potencia y la presión media efectiva, la que se puede deducir de esta expresión, donde ustedes pueden ver aquí que la potencia es igual a la masa de combustible por el poder calorífico por la eficiencia efectiva, y podemos hacer la deducción sustituyendo por la ecuación y llegaríamos a esta ecuación que vemos aquí, donde la presión media efectiva depende de la densidad del aire, la eficiencia volumétrica, el dosado, la relación combustible-aire, el poder calorífico y la eficiencia efectiva. Entonces, en un motor, es decir, la efectividad, ¿no?, del aprovechamiento de la energía va a depender de la eficiencia volumétrica, de la entrada de aire. También depende del dosado. Esto es importante. O sea, si tú quieres aumentar la eficiencia volumétrica, tú aumentas, si tú quieres aumentar la presión media efectiva o la potencia, acuérdate que la potencia está directamente relacionada aquí, como la vemos, con la presión media efectiva. Tú puedes afectándola, aumentando la eficiencia volumétrica. Eso es lo que hace el turbo, aumentar la eficiencia volumétrica. O cualquier proceso para aumentar la entrada de aire. Por ejemplo, cuando usamos un motor, en vez de una válvula, ponemos 2 válvulas de admisión, estamos aumentando la eficiencia volumétrica. También depende del dosado. Dice que a medida que aumentas la riqueza de la mezcla, también aumenta la presión media efectiva y aumentas la potencia. Esto no puede hacerse indiscriminadamente, o sea, enriquecer, porque entonces entramos en un efecto negativo de la mezcla rica en el proceso de combustión y combustión incompleta, y entonces, bueno, ya vienen los problemas adicionales. Pero dentro del rango
de funcionamiento, quiere decir que la mezcla ligeramente rica desde el punto de vista de la presión media efectiva y la potencia, es mejor que una mezcla pobre. El poder calorífico quiere decir que a medida que el combustible es más rico en energía, entonces también tenemos mayor presión media efectiva o mayor potencia, y a medida que la eficiencia es efectiva, o sea, a medida que hay menos pérdida mecánica, también tenemos mayor presión media efectiva. Ok, de esa ecuación podemos empezar a interpretar cada uno de esos que estamos hablando ahí. Entonces, ahí de la ecuación se puede ver claramente, ¿verdad? De la ecuación se puede ver claramente que la presión media efectiva crece cuando la densidad del aire de referencia también crece, pero el aire de referencia es un valor que no vamos a cambiar. Entonces, no va a influir, pero sí pudiéramos decir, como esta es la densidad del aire exterior, si esta densidad disminuye, la presión media efectiva. Entonces, este es el efecto que puede tener, por ejemplo, cuando un vehículo está operando en una ciudad costera, de la costa, como Puerto La Cruz, Barcelona, y entonces se va a Mérida, ¿no? Una ciudad que está a 2.500 metros de altura, donde la densidad va a ser menor. Al variar la densidad atmosférica, la presión media efectiva y la potencia va a disminuir. Esa es la razón por la cual cuando un vehículo sube un páramo, sube a una montaña, pierde potencia. La eficiencia volumétrica, claro, que a medida que aumenta el llenado del motor, también aumentamos la presión media efectiva. El dosado, a medida que aumenta, también aumenta la presión media efectiva. Y el combustible, a medida que tiene mayor energía, obviamente que va a producir también mayor presión media efectiva y mayor potencia. Eso serían las conclusiones que se sacan de esta ecuación que estamos viendo allí. Reléanse con calma, ¿no? Estas explicaciones, que es lo que les estoy hablando, con conclusión de esa ecuación que vemos allí. Y en cuanto a la eficiencia volumétrica, que vamos a decir que es el objetivo que tenemos en esta clase, entonces la eficiencia volumétrica va a estar afectada por diferentes factores: las condiciones operativas, las condiciones ambientales, las condiciones de ajuste, o sea, relación combustible-aire y la relación o la temperatura de refrigerante. Va a depender del tipo de combustible y de las condiciones de diseño. El régimen de giro, o sea, la velocidad, a medida que aumenta la velocidad del motor, entra menos aire. O sea, como pudiéramos decir, a medida que el motor gira más rápido, el fluido tiende a aumentar, por supuesto, va a aumentar la cantidad de flujo y va a haber mayor pérdida. Eso es obvio que va a haber mayor pérdida por fusión, todos lo sabemos por mecánica de los fluidos. Y como consecuencia de esa va a disminuir la eficiencia volumétrica. El efecto de la temperatura del refrigerante: si el refrigerante aumenta la temperatura, el motor está más caliente, entonces el aire adentro del motor va a estar más caliente, va a haber menos densidad y va dentro del motor, y por lo tanto va a haber una disminución de la eficiencia. Un parámetro que es importante, que quiero añadir, bueno, en los otros parámetros que aparecen en la ecuación, en esta tabla, no lo voy a tratar con detalle, pero ustedes, si están interesados, hay bastante información técnica sobre esto, y voy a hablarles fundamentalmente sobre el diagrama de distribución ahora y sobre las características del colector de admisión, la sección de las válvulas de admisión y escape. Voy a hablarles de esta parte, del número de cilindros y la distribución de los cilindros. Vamos a ir a esta parte, y esto es lo que yo estoy llamando aquí el efecto de la longitud y el diagrama de distribución. Y vamos a ver si logro que ustedes me lo entiendan, o si no, que se lo estudien con calma y me hagan todas las preguntas que quieran, porque es importante que lo entiendan. Muy poca gente en la parte técnica conoce y maneja esta teoría, esta tecnología, que es la tecnología que está usando en los vehículos y en los motores industriales, pero se desconoce. La gente simplemente, bueno, con que funcione, pero es importante que ustedes tengan esto, porque esto tiene algunas implicaciones importantes. Voy a decir, por ejemplo, una pregunta que le haría. Ustedes seguramente han oído hablar de que algunos vehículos
tienen en los motores un sistema de acople. El engranaje que mueve el árbol de leva cambia de posición angular, no es fijo, sino que él rota con respecto al eje de leva. ¿Qué quiere decir? De que el ángulo de apertura y cierre de las válvulas cambia. Con un sistema hidráulico que tiene ahí lo cambia. ¿Por qué se hace eso? ¿Qué beneficio tiene eso? Eso genera falla a la larga, pero tiene que tener un beneficio importante que ¿por qué está ahí? Yo conozco muchos mecánicos y le pregunto y no saben. Saben repararlo y tiran alguna flecha tratando de reparar, pero no es tan claro qué pasa. ¿Y qué pasa si lo eliminas? ¿No? ¿Qué efecto va a tener sobre la potencia, sobre la presión media efectiva, sobre la eficiencia mecánica? ¿Qué efecto va a tener? Antes no existían esos sistemas de acople del árbol de leva con esos sistemas. Entonces, ¿qué efecto va a tener? La otra cosa es que ahorita cuando vemos un motor, los tubos de admisión no son cortos, suelen ser largos y son complicados, con unas curvaturas poco extensas, que el que desconoce esto puede decir, bueno, ¿por qué lo hacen tan largo? ¿Por qué no lo hacen más corto? Porque se complican la vida, ¿no? Bueno, eso tiene una explicación y eso es lo que le voy a explicar ahora. Entonces, el llenado del motor va a depender de la longitud y del diámetro de esos tubos. Va a depender del ángulo de apertura y cierre de la válvula. Se lo voy a poner más crítico. Si nosotros cerramos la válvula de admisión muy antes, ¿verdad? Y con el fluido tratando de entrar, vamos a perder eficiencia. Entonces, hay que mantener la válvula de admisión cerrada, abierta, lo más tiempo posible, siempre y cuando pueda entrar. Y eso lo vamos a ver con esta gráfica que estamos viendo aquí. Imagínense ustedes, aquí estoy mostrando en este diagrama, varios diagramas de presión a lo largo de el ángulo de giro del cigüeñal. Vamos a mostrar la curva que vemos por aquí por debajo, esta que estoy señalando, es la curva de la presión dentro del cilindro, ¿verdad? La presión dentro de cilindros, por supuesto, durante el proceso de admisión. Aquí comenzamos en el punto muerto superior, donde está 0, ¿no? Aquí, punto muerto superior, el pistón va moviéndose hacia el punto muerto inferior con la válvula de admisión abierta. ¿Qué va a producirse dentro del cilindro? Va a disminuir la presión. Entonces la presión disminuye por debajo de 0. Baja cuando va llegando al punto muerto inferior. Esa presión dentro del cilindro ya tiende a la atmosférica, y después que pasa el punto muerto inferior, que empieza la compresión, empieza a subir por encima de la presión atmosférica. Este es el diagrama de presión que nosotros ya vimos anteriormente. En la admisión viene por debajo de la atmosférica y después del punto muerto inferior, que empieza a comprimir, sube. Okay, eso es lo que existe adentro. Para que pueda entrar aire dentro del cilindro, la presión afuera tiene que estar por encima de esa presión, porque si no, no entra. Bueno, como es negativa, nos interesa que la presión de afuera, justo a la entrada de la válvula, que sea positiva, sea sobre la presión atmosférica. Vamos a ver cuál es esa presión. Esa presión viene siendo la presión que vemos aquí arriba. La que vemos aquí arriba, está punteada, es lo que llamamos aquí primera reflejada, ¿no? Que es esta que vemos aquí. Y aquí debajo, la que está, vamos a ver, esta que vemos por aquí, que sigue por aquí por debajo, ¿verdad? Esta es la presión que mediría un sensor que esté justo a la salida de la válvula, o sea, en el tubo de admisión, cuando abre la válvula. Cuando abre la válvula, ese sensor va a medir es el efecto de la succión, va a producir una disminución de la presión. Va a estar un poquito más encima que la presión que hay dentro del cilindro, que es la que está debajo. Ese es lo que llamamos el pulso primario. Esa es la presión que hay en el tubo. Ahora, esa presión es una onda. O sea, es un pulso. O sea, es como cuando ocurre una explosión. Hay un pulso de presión que se mueve en el espacio, en el tiempo. Igual en el tubo de admisión, cuando abre la válvula, se produce ese vacío y ese vacío se mueve a lo largo del tubo.
Él va a moverse a lo largo del tubo y cuando consiga un aumento de volumen se refleja. Se refleja cambiando de un pulso negativo, o sea, de un valor negativo a un valor positivo. Si se consigue con un extremo cerrado, imagina conseguir por allá con una válvula cerrada, él se refleja, pero con otro pulso negativo, o sea, regresa negativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el sensor, cuando se abrió la válvula, registró un pulso negativo, pero después de cierto tiempo va a sensar un pulso positivo. Cuando él consigue esa onda de que se mueve a lo largo del tubo de admisión, se consigue, por ejemplo, con un espacio grande, un tubo, un volumen más grande, se refleja parcialmente, no toda, y viene positiva. O sea, viene una onda positiva. En el tubo de admisión se transforma en una presión por encima de la atmosférica. Eso es lo que llevamos aquí, la primera refleja. Esta es la onda que regresa, ¿verdad? Después de un cierto tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo regresa? Cuando abre la válvula, digamos así, es el punto muerto superior, se crea el pulso negativo, esa onda va, ¿verdad? Y regresa a los, en este caso, a los 90 grados. O sea, a los 90 grados de estar abierta la válvula, va a estar regresando esa válvula, esa onda, la primera onda que ha salido. O sea, va y viene. Ahora, esa onda va a hacer que en el tubo de admisión haya una onda positiva y por supuesto que también está la onda, esta onda por supuesto no es la que se está generando, es el reflejo de la que salió en el ciclo anterior. Ya fue y cuando vino se está abriendo la onda que se está generando vacía. Entonces, ¿cuál va a ser la presión dentro del cilindro? Dentro del cilindro, la presión va a ser la que se está generando por el efecto de la succión del motor y la que tiene llegando, que es positiva. La sumatoria de las dos me da la presión que va a haber en el tubo, que es la línea que está aquí por encima de la rayada. Ten en cuenta que esta línea rayada, cuando está aquí debajo, es exactamente la onda que se está liberando, que está saliendo del motor, o sea, el efecto de la succión del motor. ¿Por qué? Porque arriba no ha llegado todavía la onda positiva que viene del tubo de admisión. Entonces, el valor es este. Pero cuando esa onda viene llegando, viene sumando y va contrarrestando el negativo, llegando a un momento en el cual que cuando esta onda se hace cero, el valor de la presión en el tubo de admisión es exactamente el valor máximo de la onda que está llegando. Entonces, esta que vemos aquí es el valor de la presión en el tubo de admisión. El valor de la onda sobre el tubo de admisión, comparado con la presión dentro del cilindro, es lo que va a permitir que entre o salga fluido, o que entre más o entre menos fluido. Entonces, la diferencia entre la línea esta, que es la línea dentro del cilindro, y la presión resultante de la onda que llega y la onda que sale, es la presión que va a haber dentro del cilindro. Como esta presión es mayor que la del cilindro, va a empujar hacia adentro, va a entrar fluido. Entonces, dense en cuenta que en el punto muerto inferior, cuando el pistón está llegando al punto muerto inferior, hay una presión alta dentro del motor, superior a la presión dentro del cilindro. Por lo tanto, yo puedo dejar la válvula de admisión abierta, porque aunque esté abierta y el motor va comprimiendo, va a entrar aire. Va a entrar aire porque dentro del tubo de admisión hay más presión que dentro del cilindro. Y mientras estemos dentro de esta zona rayada, o sea, hasta aquí, hasta esta línea que vemos aquí, el motor puede admitir. Por eso es que la válvula de admisión se mantiene abierta después del punto muerto inferior, que es lo que vemos en esta gráfica que ya habíamos explicado anteriormente, que yo no le había dicho el por qué. La válvula de admisión, que es la parte, la línea verde, ¿verdad? Admite, está admitiendo, viene bajando del punto muerto superior hacia el punto muerto inferior, y llega al punto muerto inferior, ¿verdad? Y aún el proceso de compresión, ella se mantiene abierta. ¿Por qué? Porque aún en este arco que está abierta, puede seguir entrando. Y eso solo puede ocurrir debido a ese fenómeno que no se conocía a los años, se conoció a partir de los años, realmente se pudo, desde el punto de vista de desarrollo de los computadores,
se pudieron hacer las simulaciones y los cálculos asociados. Entonces ya a partir de los años 80, a comienzos de los años 80 fue que esta tecnología empezó a desarrollarse y ahora, bueno, no hay un fabricante que no la utilice. Y es por eso que entonces la longitud del tubo es importante. ¿Por qué? Porque esta onda que le llamamos otra onda reflejada va a depender de la longitud del tubo. Si yo quiero que regrese rápido, yo diseño con un tubo corto. Si yo quiero que regrese más tarde, o sea, que no regrese en este punto, cuando la válvula abre, que esto esté a 90, sino que llegue, por ejemplo, a 120 grados, que llegue por aquí, en esta condición, o a 80, o a 140, cuando el árbol yo quiera, yo la pongo más lejos para que ella va a ir y va a venir. Ya se mueve a la velocidad del sonido, ¿sí? A la temperatura que tiene el tubo y a esa velocidad se va a mover y va a venir. Esa es la velocidad con la que se mueve. Entonces uno puede calcular, ¿verdad? Como ingeniero, cuál debe ser la longitud del tubo para que me llegue 90 grados antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, ¿no? O que llegue cuando el pistón ya se va moviendo 90 grados cerca del punto muerto superior. Por ejemplo, este está llegando cuando el pistón va por 90 grados. Puede llegar cuando el pistón va por 120 grados, o pues ya cuando llega al punto muerto superior, si yo le pongo el tubo bien lejos para que se refleje. Entonces, pero aquí hay un problema ahora, que eso va a depender de la velocidad del motor. Si el motor va muy rápido, yo necesito que él venga rápido, pero si el motor va lento, yo necesito que dure más. Entonces, en los motores lentos, los tubos de admisión tienen que ser largos, y en los motores rápidos, los tubos de admisión tienen que ser cortos. Eso no se puede hacer tan fácilmente. Bueno, pero se han desarrollado tecnologías que le voy a explicar. Y la otra cosa es que ese problema de la longitud yo lo puedo resolver variando la apertura de la válvula. O sea, que la válvula yo puedo alterar el momento que abra o cierra la válvula, y entonces por eso es que los motores modernos tienen sistemas en el cual el engranaje que mueve la leva es variable angularmente. Se puede alterar con una computadora que se le da toda esta información y se le dice, mire, a tal revolución ponga la apertura a 10 grados y cierre a 40 grados después del punto muerto inferior. A tal revolución, tanto. Entonces ajusta y hacen todo eso. Porque los tubos de admisión y de escape, esos no se pueden variar. Es muy difícil de hacer. Espero que me hayan entendido. Y aquí le puse 3 figuras del mismo motor cuando la onda reflejada llega, cuando el pistón va por al 90 grados del punto muerto inferior, o sea, viene del punto muerto superior al punto inferior, donde llega a 90. El de abajo, cuando el pistón va a 120, ya casi llegando a 180, cuando viene a 120, la sumatoria de las dos ondas hace que el área rayada la altura sea muy pequeña, o sea, que la presión por encima de la presión atmosférica es muy baja. Entonces no aprovechamos ni siquiera meter más. Cuando llega al punto muerto inferior ya prácticamente no hay presión para entrar, pero la presión tiene que estar por encima de cero. Entonces no conviene este diseño, y este diseño sí, si no llega a 120. Aquí no llegaba a 60 grados cuando el pistón está bajando ya a 60 grados, y aquí cuando llega a 120. Tenés en cuenta cómo la configuración, la velocidad, el diseño, la longitud del tubo va a reflejar eso. Va a reflejar la eficiencia volumétrica, el llenado. Al final todo esto es para meter más aire. Y esto que estoy diciendo para la admisión también aplica para el escape. Entonces, para el escape, por supuesto, no es para meter, sino es para salir. Nos interesa que en el escape llegue una onda no positiva, de presión positiva, una presión negativa, que succione. Y entonces en el momento de que el pistón llegó a final del punto muerto superior en la carrera de escape, esté una onda negativa ahí en la salida del escape alando, produciendo más succión al escape. Todo esto es teoría de mecánica de los fluidos, ¿no? Todo esto es teoría de gases, teoría de gases, de la fluidodinámica de gases, y esto se ha estudiado y hay programas para simular esto. Entonces, todos los fabricantes lo tienen, todos los laboratorios de las universidades lo tienen, y entonces esto funciona perfectamente. Pero por eso es que ustedes van a ver los tubos de admisión. Este que vemos aquí arriba es diseño antiguo. Dense cuenta que de los cilindros de los extremos los tubos son más largos. Por lo tanto, aquí no aplicaría lo que estamos diciendo, porque como todos los cilindros trabajan a la misma velocidad, una onda que se mueva por aquí y llegue aquí y se regrese va a demorar más tiempo que la que viene por aquí.
Entonces va a hacer que este cilindro funcione mejor o peor, dependiendo de cuál de los dos es el óptimo. Esos eran los sistemas anteriores. Y los motores entonces pedían eficiencia. Actualmente son como los que están aquí debajo. ¿Ven? Tenemos conductos que son exactamente de la misma longitud, conductos que son exactamente de la misma longitud, conductos que son exactamente de la misma longitud, y en la figura de la derecha se ve claramente que vienen de la culata y llegan a un conducto, a un tubo. Este tubo es el que va a hacer que se refleje la onda. Si se dan cuenta, la onda viene por el conducto y llega a otro tubo que tiene más volumen. Ahí se refleja la onda, y como es un volumen, es una amplitud, la onda cambia de sentido, o sea que es una onda negativa en el tubo de admisión y se refleja una onda positiva. Entonces, nos interesa de que esta longitud que ustedes ven aquí esté acoplada, ¿verdad? O esté en resonancia, que es como se suele decir, esté en resonancia con el funcionamiento del motor. O sea, que llegue exactamente en el momento del pistón, antes del punto muerto superior, en el proceso de admisión, el punto muerto inferior, antes del punto muerto inferior, en el proceso de admisión, para que ayude a introducir más gases y aumentar la eficiencia volumétrica. Entonces, esta es una tecnología que se utiliza actualmente en todos los motores para aumentar la eficiencia volumétrica y con ella aumentar todo lo que hablamos anteriormente, la presión media efectiva y aumentar la potencia del motor. Esta es una de las tecnologías. En el escape también se aplica lo mismo, pero de salir aquí vemos unos diseños de unos escapes viejos, antiguos, y aquí vemos debajo unos diseños de tubo de escape nuevo. Por eso es que, desde el punto de vista de ingeniería, si a alguien de ustedes le preguntan por qué hacen tan complicado esos tubos, no es ustedes la figura de abajo de la izquierda, o sea, soldar eso y hacer eso es complicado, pero es porque es la forma que consiguieron los ingenieros de mantener una longitud y meterlo en un espacio donde no es tan fácil. Porque son longitudes largas y no tienes mucho espacio, entonces da las curvaturas que pueda para lograr eso. Y en la figura de la derecha vemos un colector de escape también diseñado con esa dirección. Aquí vemos una tecnología que se ha desarrollado, lo que se llama los colectores de admisión de sistemas duales, que lo que se hace es que mediante un diseño de ductos, yo puedo tener una longitud u otra longitud, dos longitudes. Vamos a ver si lo pueden ver aquí. El tubo, el fluido entra por el centro de este tubo que ustedes ven aquí y de allí va a ir hacia la válvula de admisión. Tiene dos caminos. Por aquí arriba, un tubo largo, o por aquí por debajo, un tubo corto. Entonces, si yo cierro la válvula esta que vemos aquí, él va a venirse por el lado largo. Si yo la abro, obviamente que el fluido va a buscar la menor resistencia, se va a venir por el lado bajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los fabricantes de estos motores? Cuando yo necesito que regrese rápido, o sea, cuando regrese rápido, quiere decir cuando el motor está a altas velocidades, yo abro esta válvula para que pase rápidamente y me llegue la pulsación y aumente la eficiencia volumétrica a altas revoluciones. Cuando el motor está a bajas revoluciones, menos de 2000 revoluciones, esto se cierra y el fluido circula por aquí. Entonces, la onda me llega más lenta y me mejora la eficiencia, para menos para dos condiciones o para dos rangos. Eso mismo es lo que vemos aquí, ¿no? Aquí estamos, el lado de la derecha es abierta y cerrada, ¿no? Cuando está abierta, circula por debajo y cuando está cerrada, circula por arriba. Hay fabricantes que todavía la han hecho un poco más complicada, ¿no? Han generado dos tubos para que la primera onda se refleje en este tubo, sigue y después se refleja en este tubo. O sea que hay dos ondas que van a reflejar a llegar a tiempos distintos. Un poco más complicado, pero diseñado desde el punto de vista de ingeniería, tú puedes lograr mejorar la eficiencia para diferentes condiciones operacionales. En la figura de la derecha se ve, por ejemplo, cuando la válvula está cerrada, cómo está la curva de torque, y cuando la válvula está abierta, cómo está la curva de torque. Esto quiere decir que está actuando un lado de los conductos y en el otro lado del conducto. Entonces, esto es indicativo, obviamente, de que cuando está trabajando, por ejemplo, la válvula está cerrada, yo estoy trabajando con alto torque hacia bajas revoluciones. Y cuando está abierta, que están trabajando con alto torque a alta revolución. Eso es lo que se quiere, ¿no? Entonces, estos motores son mucho más eficientes. Y si además tienen sistemas para accionar la apertura y cierre de la válvula, todavía logro más eficiencia. Eso cuenta cómo ha ido mejorando la tecnología simplemente conociéndose bien los fundamentos teóricos
¿verdad? Y los principios de funcionamiento de la fluidodinámica, de la eficiencia volumétrica para lograr mejorar los motores. Entonces ahora ustedes como ingenieros pueden entender esto, ¿verdad? Y entonces a alguien se le puede ocurrir quitar un tubo de admisión y poner un tubo más corto, soldar, poner y dense cuenta lo que está afectando. Y en el caso de los sistemas de control de apertura y cierre, cerrar eso, o sea, bloquearlo. Si lo bloquea, el motor va a funcionar, pero va a perder eficiencia. El motor va a perder energía. No va a trabajar efectivamente porque está diseñado para condiciones distintas de operación. Entonces, si ustedes lo dejan fijo para trabajar a bajas revoluciones, cuando esté trabajando a altas revoluciones, él va a perder potencia. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? En Venezuela se está usando mucho eso ya por la cuestión de los costos que significa mantener los vehículos. Y entonces cuando empieza a sonar, porque se desgastan esas piezas, entonces ¿qué lo hacen los mecánicos? Lo bloquean. O sea, ya no va a abrir y cerrar, sino que va a estar permanentemente trabajando para las condiciones de bajas revoluciones. Cuando están a altas revoluciones pierden eficiencia, pierden potencia, ¿verdad? Esa sería los problemas que se pueden presentar. Vamos viendo la tecnología. Otra cosa también por la cual eso hay que tomar en cuenta es no solamente el efecto del pulso. Me parece que cuando abre la válvula, en el escape lo que se produce es como un incremento de presión que después baja y eso se mueve como una onda, como una ola, pero porque eso es de gas que se mueve en el tubo. Se mueve a lo largo del tubo. Y por eso es que ustedes van a ver en los tubos de admisión actual, van a ver que ellos llegan a otro tubo más grande. Entonces, bueno, porque complican la vida, porque no van directo al filtro. Bueno, por eso. Porque ahí tiene que reflejarse. Eso está diseñado para que en ese punto se reflejen las ondas. Y la inercia es otro concepto que se maneja. O sea, aunque no tengan todos estos sistemas que estamos hablando, si en el momento que el pistón llega al punto muerto inferior, por ejemplo, en el proceso de admisión, la masa de gases tiene una inercia como cualquier fluido. Si ustedes cierran la válvula, el fluido va a tratar de seguir como lo que se conoce como el golpe de ariete, ¿se acuerdan? En la parte de líquidos. Bueno, aquí igual, es un golpe de ariete, pero hay que aprovechar al máximo esta inercia del fluido. En los motores de dos tiempos se aprovecha bastante. En los motores de dos tiempos se aprovecha que la inercia del escape succione, ¿verdad? O sea, trate de seguir para que arrastre fluido de admisión. Acuérdate que en los motores de dos tiempos hay momentos que las dos lumbreras de admisión y escape están abiertas. En los motores de dos tiempos que usan lumbrera de admisión y lumbrera de escape. Eso es lo que se puede utilizar y también, por supuesto, en los motores de cuatro tiempos también se utiliza. Bueno, esta es la tecnología que quería hablar de los motores de dos tiempos. Todo esto tiene ingeniería de alto cálculo, aquí hay mucha mecánica de los fluidos, mucha computación, y los fabricantes actuales de motores utilizan toda esta tecnología para mejorar y sacar la eficiencia. Esto, se utiliza actualmente e incluso como los motores están diseñados para trabajar de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, que trabajen a una velocidad promedio de 2.000, 3.000, el máximo provecho. Los que tienen sistemas de estos duales y aprovechamiento pueden tener un rango más grande de optimización, no solamente a 2.000, sino pueden trabajar optimizados a 4.000, a 5.000. Pero los que les guste la parte deportiva y les gusta picar vehículos y les gustan trucar motores, con esta tecnología usted puede mejorar. O sea, todo lo que signifique reducir fricción en el sistema de admisión y escape aumenta el rendimiento volumétrico. O sea, si ustedes un tubo de admisión lo pulen internamente, eso reduce fricción y eso aumenta la eficiencia. Si ustedes en vez de un motor de una válvula le ponen una cámara de dos válvulas de admisión, aumentan la eficiencia volumétrica porque reducen la fricción. Si le ponen un turbo, aumentan la eficiencia volumétrica. ¿No? Si desde el punto de vista de ingeniería, esto solo recomiendo a los ingenieros que conozcan esto, ustedes pueden calcular cuál debe ser la longitud para optimizar el torque, por ejemplo, a 5.000 revoluciones. Optimizar el torque a 1.000 revoluciones. Si ustedes van a un motor que lo quieren adaptar para trabajar para maquinaria pesada a bajas revoluciones, ustedes lo que van a hacer es tratar de poner tubos de admisión largos para que a bajas revoluciones el efecto de la onda sea optimizado. Pero si ustedes lo van a usar para competencia, para
Para la parte deportiva, entonces ustedes tienen que poner tubos cortos para que la onda llegue rápido a alta revolución y el motor, esos motores a baja revolución no trabajan. Eso es la explicación también cuando ustedes van a una competencia deportiva, una competencia de vehículos deportivos, cuando los motores están a bajas revoluciones, vibran demasiado, son inestables, hasta se pueden apagar, porque están diseñados para operar a altas revoluciones. Entonces tienen unos árboles de leva, son unos ángulos de apertura y cierre que optimizan a alta revolución. Es posible que alguien, una de esas personas que trabajan con eso le digan a ustedes, mira, no, yo tengo un motor optimizado para 6.000 revoluciones. Para el punto de vista de ustedes, como ingenieros, lo que quiere decir es que las aperturas y cierres de válvulas logran que la eficiencia volumétrica sea máxima a esa revolución. Ellos no saben exactamente qué es lo que están pasando. Es posible que algunos, si son ingenieros, sí lo sepan. Pero el que no, va y compra un árbol de leva de 6.000 revoluciones. Eso no quiere decir que va a ir a 6.000 revoluciones, sino que está optimizado a 6.000 revoluciones. Bueno, con esto finalizo este tema.